A 10. Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a este programa que hemos dado en llamar Status Report. Hoy es el 11 de enero, en un clima vacacional. Yo estoy aquí en Villamorra, Recoleta. Soy Víctor Raúl Benítez, el creador y el conductor de este programa. En el día de hoy tenemos la satisfacción de tenerlo como entrevistado al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien accedió a participar de un interview sin entrenamiento previo. Por lo tanto, mucha gente quiere saber, en su rol de vicepresidente y en su rol de candidato también a la presidencia de la República, qué piensa él sobre el pasado, una evaluación de su gobierno. Él es representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué piensa sobre este presente? Se acerca el 2022, el 2023, y cuál es su posición, su perspectiva, su visión sobre el futuro. Muy buenas tardes, don Hugo Velázquez. Buenas tardes, Víctor. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, sé que sos futbolista. Voy a entrar con taquilla alta. No quiero que te enojes. La otra vez te he visto en un video, entraste a jugar fútbol con los muchachos. Bueno, entonces voy a entrar con taquilla alta. Yo quiero saber cómo le evalúas al gobierno del cual tú formas parte, vicepresidente. Pero una evaluación de verdad, con los goles, las victorias, los empates en el fútbol es así, y también con las derrotas. ¿Cómo le evalúas al gobierno del señor Abdo y el señor Velázquez? Bueno, realmente evaluar un gobierno siempre es interesante. Cuando nosotros llegamos a comenzar nuestro gobierno, teníamos a ver que uno cuando empieza un gobierno o una empresa siempre lo hace con mucho optimismo. Sin embargo, 18 habíamos, y tú recordarás de que nosotros comenzamos con un problema económico regional, en donde a nivel regional había muchos problemas desde el punto de vista económico. A nivel nacional, nosotros comenzamos con una gran inundación. Pasamos inmediatamente de la inundación, 4 meses después, a la sequía, a los grandes incendios, que eso un poquitito te obliga a modificar las expectativas que uno va teniendo y va de un gobierno a los efectos de paliar lo urgente. Entonces, es el inicio de nuestro gobierno. Ya en el 2019, a fines del 2019, comenzamos una recuperación económica importante. Tal es así de que en febrero, antes de la pandemia, en febrero habíamos crecido un 7,8% del PIB. Eso fue ya en febrero del 2020. Estábamos encaminando bien la economía hasta que en el mes de marzo aparece el problema a nivel mundial de la pandemia. Entonces, gran parte de esta evaluación que podemos hacer de nuestro gobierno es con relación a las decisiones que se habían tomado durante esa muy dura época del inicio de la pandemia, porque realmente nadie sabía cómo enfrentar esta pandemia, ni las grandes economías mundiales, ni los grandes países de primer mundo, con toda la tecnología que ellos tenían, no sabían cómo resolver o enfrentar este problema. Sin embargo, nosotros habíamos tomado la decisión de cerrar todas las fronteras. Eso tenía dos motivaciones. Uno, para evitar que inmediatamente entre el problema de la pandemia en el país, por dos motivos. Uno,
preparar al sistema de salud pública para enfrentar lo que nosotros estábamos viendo que en otros países era un enorme problema. Nosotros, no sé si recordarás, Víctor, veíamos por los medios de comunicación gente que caía en las calles, que no se sabía qué hacer en los hospitales de las personas que fallecían de ese problema, ¿verdad? Entonces, nosotros tomamos una decisión dura, pero pensando en precautelar primero la vida de las personas y en segundo término la economía, o sea, el patrimonio de las personas. Porque de hecho, la vida no se recupera, sin embargo, la economía sí podíamos volver a recuperar. Y dos motivos fueron fundamentales para que nosotros tomáramos la decisión de cerrar las fronteras. Uno, te reitero, preparar al sistema de salud pública. En ese momento nosotros teníamos un poco más de 200 camas de terapia intensiva. Hoy por hoy tenemos aproximadamente 800. Y segundo, modificar la cultura del paraguayo, de evitar que sigamos tomando las mascarillas, de asearnos a cada rato con alcohol las manos. Es decir, esas fueron decisiones muy duras que se tomaron, pero sin embargo, surtieron efecto muy positivo para el país. Sin embargo, también se tomó la decisión de no parar al sector productivo nacional. No paró el sector productivo y las grandes obras públicas tampoco pararon, tal es así que se tomaron todas las providencias en todas las grandes obras de infraestructura vial que se estaba haciendo. En los campamentos, ni uno solo en ese momento se había enfermado del COVID. Eso permitió que nosotros tampoco tengamos insuficiencia de cuestiones logísticas, ¿verdad? Eso nos facilitó a nosotros muchísimas cosas, pero lo fundamental acá que tenemos que establecer es de que nosotros primero establecimos que lo más importante era la vida y después la economía. Se tomaron decisiones, por ejemplo, desde el punto de vista de programas sociales para los sectores más vulnerables. Todo eso creo que sirvió muchísimo de manera positiva en el tema de la pandemia. Además, hay que expresar de que gracias a eso, gracias a la decisión tomada de no parar al sector productivo ni las grandes obras de infraestructura, vos sabrás, Víctor, y que la caída del PIB en todo el sector de la región, el promedio era de -7 del PIB y nosotros caímos 0,6 o 0,7, ni siquiera el 1%. Lo que sí nosotros creo que tuvimos déficit en este tema de la pandemia fue conseguir las vacunas. Pero esto no fue un error del gobierno. En realidad, nosotros lo que hicimos seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, desde el mecanismo COVAX, que era una decisión de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros adelantamos inclusive dinero para la compra de las vacunas por ese mismo mecanismo, y sin embargo los grandes países del primer mundo directamente compraron las vacunas de las grandes fábricas y ni siquiera el mecanismo COVAX tenía las vacunas suficientes para enviarnos a nosotros. Sin embargo, y a pesar de comprar del mecanismo COVAX, también nosotros como gobierno compramos una cantidad importante de Rusia, la Sputnik, también compramos números importantes de vacunas de la India. Sin embargo, cuando aparece la segunda o la tercera ola, en esos países también suspendieron ellos la provisión a nuestro país de esas vacunas que ya habíamos adquirido. Sin embargo, el gobierno no paró de
de trabajar sobre la provisión de vacunas y tuvimos ahí sí la virtud de haber, no sé si me querés decir algo, Víctor. Sí, te quiero preguntar algo. Muy interesante. Te tengo que interrumpir, vicepresidente, porque estoy con tantas preguntas que inclusive me llegan acá en el WhatsApp. Hay mucha gente que te quiere preguntar bien y otro que te quiere bajar la caña. Te estoy contando luego ya. No te vayas a enojar. Es parte de la No, política. y estoy, hace casi 40 años que estoy en la política. Bueno, te voy a preguntar algo así sobre la marcha también. Para no, ya entendí todo lo que me querés decir. Eh, la pregunta es muy personal. ¿Vos estás satisfecho con lo que se hizo, sí o no? ¿Y por Sí, qué estoy sí y por qué satisfecho. no? Bien cortito. Sí, estoy satisfecho. ¿Y por qué, vicepresidente, estás satisfecho? Por lo que estoy diciendo, por todo lo que Sí. estoy alegando, en un 80% las decisiones que tomó el gobierno fueron positivas. Ok. El único error fue haber La vacuna. hechole caso a la COVAX. recomendación de la Organización Mundial de la Salud de comprar las vacunas por el mecanismo COVAX. Ya. Otra pregunta. ¿Y qué tú crees, vicepresidente, que hay que hacer como principal desafío del Paraguay ahora que parece que el COVID va a tener un último surto, eso es en portugués, un último patatús ahora vamos a tener? ¿Y qué hay que hacer en el Paraguay? Todavía no te estoy hablando como futuro presidente o candidato, te estoy hablando como todavía evaluando tu gestión y la del señor Abdo, que es lo que primero nos interesa a los paraguayos. ¿Cuál es el principal desafío del Paraguay, COVID ahora y post-COVID? Seas o no seas presidente en el futuro. Recuperar los empleos. Recuperar los Ah, empleos, volver a hacerle creíble el Paraguay que todos soñamos a todas las personas, y eso es lo principal, es volver a recuperar los empleos, establecer una alianza entre el sector privado y el sector público a los efectos de que el Estado le dé las condiciones al sector público de que comienza a invertir fuertemente a los efectos de que genuinamente se vuelvan a recuperar y a tener nuevos empleos. Para mí, la recuperación de empleo es lo más importante en este momento, Víctor. ya. Vamos a entrar un poquito en la parte electoral, porque tantas preguntas me pasan acá, ¿verdad? La ANR va a ser una protagonista en las próximas elecciones, siempre importante. ¿Cuál es la fortaleza de la ANR? ¿Cuál es la debilidad de la ANR? Y te hago una pregunta. ¿Por qué la ANR? ¿Por qué yo tengo que creer en la ANR? ¿Por qué yo tengo que creer? ¿Y por qué la gente que está mirando tiene que creer en ustedes? Fortaleza y debilidades, si se puede Bueno, hacer dos así. preguntas. Una, Parece que se cortó. sí. Bueno, la fortaleza del Partido Colorado siempre es la cercanía con el pueblo, con la gente. Hola, Sí, te hola. escucho, métele. Adelante, vicepresidente, Bueno, adelante. ok, ok. Eh, Estaba diciendo de que la fortaleza del Partido Colorado siempre es la cercanía con la gente. Es un partido nacional y popular en donde la propia doctrina del Partido Colorado es la representación genuina de los sectores populares, de los estudiantes, de los obreros, del sector campesino. Entonces tiene mucha empatía con el pueblo. Esa es la fortaleza que tiene el Partido Colorado con relación al pueblo. Y la debilidad que hoy tenemos, lastimosamente, es una crítica que le hago yo en este momento a la dirigencia de la Junta de Gobierno, es que han terminado toda la vida grandes hombres del Partido Colorado establecían posiciones en la Junta de Gobierno y bajaban línea a los gobiernos colorados sobre los temas importantes de la realidad nacional. Y hoy por hoy la Junta de Gobierno apenas es una organización que administra elecciones, en donde terminaron los grandes debates de la realidad nacional. Hoy estamos amordazados, nadie está discutiendo nada de la realidad nacional
Hoy, por fin, precisamente hoy, después de mucho tiempo, veo de que se estaba reuniendo, no la Junta de Gobierno, apenas la Comisión Ejecutiva, para hablar sobre el tema de la Itaipú Binacional. Ya. Vicepresidente, bueno, ya me decís por qué la ANR. Vamos a ver si le convencemos a la gente. En segundo lugar, eh, hay baja en la credibilidad de la clase política. Ahora te hago otra pregunta. ¿Qué te diferencia a vos de Santiago Peña? ¿Por qué yo le tengo que votar a vos y no a Santiago Peña? ¿Por qué no votarle a Santiago Peña? Otra pregunta. Disculpame, al cuerpo te voy a tener que jugar. Con respeto, vicepresidente. No, está bien, pero primero, al hablar de la baja credibilidad que tiene la clase política, que acabas de mencionarlo, sin embargo, las últimas elecciones municipales parece que no acompañan tu opinión. En realidad, la mayoría del pueblo colorado otra vez volvió a elegirle a los candidatos del Partido Colorado a nivel nacional. Es más, estamos mucho mejor que en las últimas elecciones del 2015, que en ese momento 145 distritos para el Partido Colorado, y hoy creo que llegamos a 163, si no me equivoco. Por un lado eso, por el otro, mi liderazgo yo lo vengo construyendo desde abajo, con la gente, con la dirigencia. Yo soy una persona abierta en donde el liderazgo que yo estoy construyendo, lo estoy construyendo con mis compañeros, diputados, senadores, gobernadores, con la dirigencia de base, y nosotros tomamos las decisiones de conformidad a lo que el pueblo paraguayo y el pueblo colorado necesitan. Nosotros vamos a responderle exclusivamente a los intereses del pueblo paraguayo y del pueblo colorado. Sin embargo, la otra candidatura no depende de sí mismo, depende del humor de una persona. Ustedes saben de que Horacio Cartes ya había querido atropellar la Constitución Nacional para mantenerse en el poder. Yo fui una de las personas que me opuse a eso. Ustedes se recordarán como presidente de la Cámara de Diputados. Y hoy, ya que no pudo atropellar, no pudo conseguir atropellar la Constitución Nacional para mantenerse él en el poder, entonces quiere imponerle al pueblo paraguayo a un encargado de despacho. Es decir, si una persona no construye su propio liderazgo y depende exclusivamente de que una persona le ponga como candidato a presidente de la República, en el caso de que llegue, apenas va a ser un encargado de despacho, y el que realmente va a seguir manejando el país se llama Horacio Cartes. Bueno, está bien, me parece bien, es bueno tu discurso, sos un político profesional, pero yo no creo algunas cosas del Partido Colorado, y voy a volver a preguntarte. El Partido Colorado, vos decís, vicepresidente, que siempre estuvo del lado del pueblo, cercano al pueblo. La pregunta que te hago es, ¿cumplió o no cumplió el Partido Colorado con esa declamación? O si no, queda nomás en un recitado. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, nosotros siempre manejamos dos ejes. Como gobierno, siempre apostamos al sector productivo, defendemos siempre la propiedad privada. Dentro del Congreso es el partido que siempre está acompañando a los sectores populares más necesitados. Y es más, eso es históricamente. Ustedes saben de que las conquistas de los obreros de 8 horas diarias es un legado del Partido Colorado. También la reforma tiene la representación de la mujer en los partidos o en la política, también tiene sus orígenes en luchadores dentro del Partido Colorado. Y sobre todo hoy, lo que te estoy reiterando, somos nosotros los principios de la propiedad privada, somos nosotros quienes estamos estableciendo las condiciones a los efectos de que el sector productivo y el sector privado tengan las condiciones adecuadas para invertir en este país.
correcto. Vamos a suponer que ganen las elecciones primarias y, no sé, las generales. ¿Podés hacernos un resumen de tu proyecto político, de tu programa, por favor, en caso de que ganes? Un ratito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Un ratito, porque ¿Cómo acá me no? apareció algo en la pantalla. Ahí está. Dale, dale. Reiterame tu pregunta, Víctor, porque... Sí, cómo no. Vamos a hacer la hipótesis del futuro. Y la hipótesis del futuro es que ganas. Vas a cambiar el status quo. ¿Qué vas a cambiar y cómo? ¿Cuál es tu programa de gobierno? ¿Cuál es tu propuesta única de valor, vicepresidente? Cuando gane me pregunta, ¿verdad? ¿Cómo? No te Bueno, escuché. realmente yo formo parte. Cuando votaste, Vamos a suponer que ganás, digo. Vas a cambiar el status quo. ¿Qué vas a hacer para cambiar? ¿Qué vas a cambiar y cómo? bueno, en este momento yo formo parte de este gobierno. Hoy, para mí, un proyecto, un programa de gobierno, lo estoy elaborando. Sin embargo, sigo yo como vicepresidente, en el cual en este momento yo estoy acompañando a Mario Aldo Benítez. Sin embargo, estoy haciendo dos cosas. Uno, saliendo en todo el país para preguntarle a la gente qué quiere, qué necesita, qué ve que tenemos que podemos mejorar. Es decir, en este momento yo estoy dentro de esa campaña. Para mí todavía no voy a estar hablando de programas de gobierno porque sí, como vicepresidente y acompañándole al presidente. Sin embargo, te reitero, estoy yo preparando mi programa de gobierno y saliendo al interior a hablar a la gente qué es lo que quiere. Perfecto. Perfecto. ¿Por qué estás para lanzar un movimiento propio y no usas la plataforma de Añetete, vicepresidente? Porque hay muchos líderes de distintos movimientos que no forman parte originalmente del movimiento Añetete. Entonces, de momento que uno aparece como fundador de un nuevo movimiento, entonces es partícipe desde el inicio. Nadie se siente de primera hora ni de segunda hora, porque ese es un problema real que tenemos dentro del partido cuando nosotros somos de Colorado Añetete y vienen otros movimientos regionales, movimientos nacionales que se quieren incorporar, y hoy por hoy les cuento, dentro del oficialismo se habla de que en principio todos somos Añetete, pero otro sector ya está hablando de que es Añetete, es decir, ¿qué es lo que nosotros buscamos en formar un nuevo movimiento? Que todos se sientan desde el inicio fundadores del nuevo movimiento. Perfecto. ¿Qué piensas hacer con la enorme economía informal que hay en el Paraguay? ¿Qué piensas de la economía informal de hoy? Porque te voy a contar algunos datos. Como economista estuve analizando, ¿verdad? Más o menos, Víctor, sí. Te Víctor, escucho. salió todo entrecortado, esa parte no te escuché ¿Cómo nada. no? Ahora repito. La economía paraguaya es enorme en su informalidad. Está la informal, vicepresidente. Está ahí la gente, un vapoa mau. Está ahí la empleados mau, funcionario, trabajador mau. No lleva eso de cuidar la salario mínimo, no lleva eso de cuidar la IPS. Jaecuera hoy coge sin jubilación. Y ahí con la situación, vicepresidente. Te tengo que contar únicamente. No, es que es todo tan lindo en este gobierno. ¿Y qué vos pensás hacer con los 1.700.000 paraguayos que están trabajando explotados como mensúes? Cuando que uno de los líderes de tu partido, yo no soy colorado, ¿verdad? Pero leo sobre el Partido Colorado, y Juan León Mallorquín, por ejemplo, el primero que se levantó a favor de los mensúes en 1917, en 1951 recién le dieron la razón. Ustedes, los propios colorados. Creo que
no le dieron muchas oportunidades más después. El propio Stroessner le echó a su hijo. Entonces, te pregunto con todo respeto, un tema que a mí me preocupa, 1.700.000 paraguayos MAU, 1.900 millones de paraguayos, perdón, 1.900 millones de dólares se evaden en el Paraguay. Según tu viceministro Oscar Orué, ni siquiera lo digo yo, tu viceministro dice eso. Y hay 21,2 mil millones de dólares de economía informal que ustedes ni huelen, ni huelen. ¿Qué pensás de eso? ¿Por qué hay tanto MAU en el Paraguay? ¿Por qué es lo que el Estado no controla? ¿Qué es lo que está pasando? Con todo respeto. Bueno, primero, aclarando bien, esto no es privativo de este gobierno. Esto venimos arrastrando de tiempos inmemoriales. Es decir, yo no asumo como un problema de este gobierno. Asumimos un problema del Paraguay. Asumimos un problema como que es un problema de hace bastante tiempo, que tenemos que venir, evidentemente es muy fuerte la informalidad. Los controles, sobre todo, tenemos que establecer de una manera mucho más sólida. Segundo, creo también de que tenemos que darle la posibilidad a las empresas de tener beneficios personales. Por ejemplo, podemos darle la posibilidad de que accedan a créditos mucho más blandos de lo que en el caso de que tengan determinada cantidad de funcionarios registrados en el IPS. Es decir, hay que buscar primero incentivos y segundo el control irrestricto sobre esta economía informal, Víctor. Son dos temas que yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo todos. Incentivarle a la gente la formalización y segundo, los controles rígidos a las personas que siguen estando dentro de la informalidad. Ya. Volviendo a lo electoral, recibo una pregunta, dice, preguntarle al vicepresidente quién es lo que son qué perfil tiene que tener su vicepresidente, dice, y quién puede ser su vicepresidente. Te repaso una pregunta para que vea que la gente está mirando la tele, vicepresidente. Te hago un pase nomás, esta ni siquiera mi pregunta, pero la ciudadanía te está escuchando y tenés que responder lógicamente. Sí, pero yo voy a responder eso dentro de un mes aproximadamente, Víctor. Yo no le descarto a nadie en este momento. Yo había tirado un planteamiento en el sentido de que le parecía al pueblo colorado de abrir el partido para otros signos políticos. Yo tengo este fin de mes, tengo una reunión con todos los presidentes seccionales que acompañan mi candidatura y todos los convencionales, porque esto yo lo había hecho, la pregunta lo había hecho hace aproximadamente un mes atrás en una reunión que tuvimos con los convencionales, aproximadamente 570 convencionales. Habíamos tenido una reunión en San Lorenzo en el cual yo les planteé, porque mi opinión, yo no impongo, yo comparto con la gente y tomo la decisión conforme a lo que la gente quiere. Entonces, la tarea que tuvieron tanto los presidentes de seccional como los convencionales es de que a fin de este mes, en otra reunión importante, ellos van a comunicarme qué es lo que sienten, qué es lo que quiere el pueblo colorado con relación al planteamiento que yo había hecho. Y conforme a lo que me digan en este fin de mes, tanto presidentes seccionales como convencionales, nosotros vamos a tomar la decisión de qué hacer en la convención. Y a partir de ahí va a ser, pero yo creo que en un 90%, a pesar de que el partido abra, hoy por hoy te puedo asegurar de que, o en un 90%, de que el candidato a vicepresidente va a ser del mismo signo político que yo. Ya. Y la oposición, ¿podrías evaluar un poco a tus competidores? Respetuosamente, estamos en democracia, ¿verdad? El señor Alegre, el señor Hugo Fleitas, el señor Burr, creo que son los que oficialmente han dicho por los liberales, el señor Cubas, la señora González, la señora Katia y así por delante. ¿Quién te parece mejor perfilado? Porque es importante que tengas también oposición. Y ¿qué te parece esa gente? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, voy a dar mi opinión someramente porque todavía no es el momento de que nosotros
estemos opinando de otros referentes de la oposición, porque hoy por hoy el objetivo principal es ganar las internas. Sin embargo, yo te digo, para mí Efraín Alegre es una persona que no aglutina, que divide totalmente a la sociedad paraguaya, y Yargela y Yadela tipo. Hugo Fleita evidentemente es un líder importante regional, no le conozco, pero me parece a mí que si ganó en su departamento es porque es querido en su departamento. Payo Cuba es una persona, no sabes cómo le va a calificar. Katia es una persona agradable, interesante, pero todavía tiene que recorrer un poco más en la política para acceder a cargos más importantes. Después no sé quién más me preguntaste. Y ya, eh, A Martín Burr ya le conocemos por su antecedente como intendente y creo que no dejó muy buena performance, creo que de esa época de la Intendencia Municipal de Asunción. ya. Eh, te quiero hacer también una pregunta, ya poniéndonos por encima del tema electoral. Ideológicamente, siempre le hice pregunta a Jorge Querey, a Ayala, Eusebio Ramón Ayala. Le hice una pregunta similar al candidato a la presidencia del Brasil, Ciro Gómez, que le hice una entrevista también no hace mucho. Le quiero hacer una entrevista a Lula, le quiero hacer una entrevista a Guterres de las Naciones Unidas, le quiero hacer una entrevista al señor Mario Abdo también. Sí, decirle pues que nos dé la entrevista a don Hugo. Generalmente le escribo y esa parte no me responde. Pero te quiero, tu colega, güey, tu compañero de trabajo. Pero te quiero preguntar lo siguiente. Ideológicamente, ¿quién es Hugo Velázquez Moreno? Te voy a dar las opciones. Extrema derecha, conservador, centro. Pero no vaya a hablarme del centro, todo el mundo habla del centro. Lu hablaba del centro. Socialdemocracia, izquierda, extrema izquierda. ¿Dónde te posicionas ideológicamente, don Hugo Velázquez, vicepresidente? Yo soy colorado, nacionalista y republicano. Nosotros los colorados tenemos identidad propia como colorados, como paraguayos. Perfecto. Finalmente, ¿quién es Hugo Velázquez? ¿De dónde viene? ¿Dónde nació? Cuando era mitaí, adolescente, joven. ¿Cuál lo que es tu antecedente? ¿Tendría la gentileza, señor vicepresidente, de contarle a la gente tu currículum? No Con vaya a mucho mostrar gusto y con mucho tu orgullo. currículum. Claro, con orgullo, todos pues somos orgullosos. Contame vos quién sos vos, vicepresidente. Por favor, con todo respeto. Yo provengo del interior de la República. Yo nací en Itacurubí del Rosario. Una parte de mi infancia pasé ahí. Mis parientes son todos agricultores hoy. Todavía los hermanos de mi padre que están vivos siguen dedicándose a la agricultura. Son pequeños agricultores, pequeños productores. Están todos ellos en la compañía Jugarrey de General Aquino, y la mayoría de mis parientes por el lado de mi papá están todos en esa zona. Vinimos nosotros a Asunción, vivía yo en el barrio Villa Aurelia, hice mi escuela primaria en el colegio, en una escuela pública, en la escuela Roberto L. Petit de Villa Aurelia, hasta una parte de la secundaria. Luego me voy al Liceo Militar Acostañú. Yo orgullosamente soy subteniente de Infantería de Reserva, pero egresado del Liceo Militar Acostañú. Y a partir de ahí me incorporé en la política desde muy joven. Comencé siendo presidente del comité juvenil de una subseccional, en ese momento de mi mismo barrio, que hoy actualmente es la seccional 38. Luego fui presidente de la Juventud Colorada de la seccional 4, que dependía de mi barrio. Es la seccional que está pegada a Identificaciones, una de las más grandes de Asunción en ese momento. Luego me candidaté y gané las elecciones en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNA. Fui presidente del centro. Luego
ya después de casado me mudé a la ciudad de Lambaré. Me candidaté 2 años después de mudarme, me candidato a Taina, Víctor. Después de 2 años ya me candidato a presidente de seccional de Lambaré y gano una de las seccionales en mi nuevo distrito. De ahí yo estuve acompañándole al vicepresidente, el doctor Ángel Roberto Seifert, que se había aliado en ese momento después con el oviedismo cuando ellos ganaron las elecciones, luego de la muerte del doctor Argaña. Me sentía incómodo en la política en ese momento y decidí incorporarme por un tiempo a la magistratura, es decir, entré como fiscal, estuve 7 años como fiscal del crimen, 2 años, 3 años de fiscal del crimen y 4 años de fiscal general adjunto. Luego renuncio a la fiscalía para volver a mi viejo amor, que es la política. Me candidato para diputado. Y entro, gano una banca en el departamento central. Ese periodo habíamos perdido nosotros las elecciones generales, asumió Fernando Lugo. Mi segundo periodo, ya encabecé la lista del departamento central. Fui el diputado más votado, tanto en las internas como en las generales a nivel nacional. Estuve 3 años en la presidencia de la Cámara de Diputados y de ahí ya sabrás mejor, ¿verdad?, mi posicionamiento con relación a la enmienda en la cual yo me había opuesto a la violación de la Constitución Nacional. Eso me sirvió después de que Mario Audo Benítez, luego de haberme retirado yo del Movimiento Honor Colorado, me haya ofrecido la candidatura a la vicepresidencia de la República. En fin, hoy vicepresidente de la República. Por eso estuve 7 años en el Poder Judicial a través del Ministerio Público, 10 años en el Poder Legislativo y hoy 3 años y poco en el Poder Ejecutivo. Vicepresidente, te agradezco mucho. Te tomamos todo el examen, vamos a evaluarte ahora después a ver cuánto sacaste las notas. Esa es la ventaja que tenemos nosotros ciudadanos hoy, ¿verdad? Y te saludo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, vicepresidente. Gracias, Víctor, a vos y al medio 5 días por esta oportunidad que me dan de comunicarme con la ciudadanía a través de ustedes. Muchas gracias y a las órdenes. Muchas gracias, a las órdenes. Buenas tardes. A todos nos cuesta ganar el dinero. Por eso entendemos el valor de cuidarlo. Hoy más que nunca, creemos que es fundamental elegir las cosas que nos gusta hacer. Y para poder hacer siempre un poco más, hay algo que es muy importante: el ahorro. El ahorro es pagar menos cuando podés hacerlo. Es aprovechar descuentos y promociones para que siempre puedas hacer lo que querés hacer. Porque la vida es hoy y también mañana. Vení a Sudameris. Disfruta todos los beneficios que tenemos para vos y convertite en un artista del ahorro. Sudameris, todo un banco. ¿Será que la fibra aguantará? Hay 6 estudiantes virtuales y 5 home officers a la vez. Arranca los home officers con reuniones que podrían haber sido un WhatsApp. Y sin ningún corte. Una prueba más superada. Solo con Personal tenés planes desde 100 hasta 1000 megas de velocidad. Elegí el tuyo desde 100.000 guaraníes. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país.
se puede sentir desde que no estás aquí. Empezando a pensarte. Perdón, mamá. De nada, papá. Con el nuevo préstamo Ñanderoga Pajurá del BNF, acceder a un crédito para tu primera casa es muy fácil y conveniente. Con Ñanderoga Pajurá estás más cerca de tu sueño. 5 Días TV. Pasión por los negocios. Pasión por los negocios.